Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy MacHosan y podéis encontrarme en Twitter como @MacHosan. Este es el canal de YouTube del blog de Naseros y como ya sabéis también podéis encontrarme en @naseros_com y en www.naseros.com. También recordad que tenemos un podcast que se llama Naseros Podcast, donde hablamos de las mismas cosas que aquí pero desde otro punto de vista. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo dividir o cómo segmentar una red para tener mayor seguridad y en caso de que nos infectemos con un ransomware o con cualquier otro malware que nos extienda por toda la red. Esto es muy útil porque si por ejemplo tenemos en casa ordenadores o dispositivos con riesgo de ser infectados y tienen datos importantes, podemos dividir la red en varias redes, en varias subredes, porque como ya expliqué en un vídeo anterior, los dispositivos que están en distintas subredes no se ven, es decir, no tienen acceso unos dispositivos a otros, son redes independientes. Por ejemplo, si tenemos un NAS o un ordenador con datos sensibles, por ejemplo porque trabajamos en casa, porque somos freelance o porque tenemos datos que queremos preservar y además, por ejemplo, tenemos niños o tenemos adolescentes, ya sabéis que suelen instalarse muchas cosas, se meten en sitios que no se tienen que meter, descargan torrents, se meten en web como por ejemplo para descargar juegos online. Ya sabéis que tienen un alto riesgo de infectarse, por más que intentemos securizar un ordenador de un adolescente, es bastante fácil que al final acaben infectándose. Incluso puede que tengamos en casa varios ordenadores, un ordenador principal donde solemos trabajar y luego otro ordenador, por ejemplo, el típico en el que miramos el correo, en el que se conecta toda la familia, más un ordenador familiar. Este ordenador es más fácil de que se infecte porque a lo mejor picamos en algún correo con malware, ya sabéis, no siempre tener todo seguro es fácil. Otro potencial riesgo son los dispositivos IoT, ya sabéis, los llamados Internet of Things. Ya sabéis que muchas veces estos dispositivos no están bien securizados y no tenemos garantías de que puedan acceder a nuestro ordenador, por ejemplo, a través de una tostadora con conexión a internet. Por supuesto, esto de la tostadora es una ironía, pero ya sabéis que hoy en día hay muchísimos dispositivos que se pueden conectar a internet, es lo que se llama el Internet de las cosas, como puede ser, por ejemplo, un dongle HDMI, una Raspberry Pi, una Smart TV, una cámara IP, una impresora. Ya sabéis que hoy en día hay infinidad de dispositivos que se pueden conectar a la red y estos dispositivos muchas veces no están bien securizados y muchas veces estos dispositivos pueden ser una fuente de ataque o un método de intrusión. Así que como ya he dicho, se pueden crear varias redes independientes de tal manera que los dispositivos más peligrosos o más susceptibles de infectar nuestra red vayan por un lado y luego los dispositivos con datos sensibles, como puede ser por ejemplo un NAS que tiene muchísimos datos o el ordenador del trabajo, esos vayan por otro lado. Ahora vamos a ver el esquema o cómo quedaría configurada una red y después veremos cómo se hace. Hay varias maneras de hacerlo, hoy voy a explicar el caso más sencillo, el caso más rudimentario, que sería haciéndolo con un segundo router neutro que hayamos comprado en una tienda o por ejemplo aprovechando un viejo router que tengamos en un cajón. Tened en cuenta que muchas veces cambiamos de operadora y se nos van quedando routers por los cajones, routers viejos, y los podemos reaprovechar. Otro día explicaré cómo se puede hacer de una manera un poquito más profesional, un poquito más sofisticada, pero hoy vamos a ver cómo hacerlo de una manera más sencilla y sobre todo mucho más barata, ya que con un router viejo o bien comprando un router barato podemos hacerlo. Así que en primer lugar vamos a ver la teoría y vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues entonces en un esquema típico aquí tenemos internet que da acceso a nuestro router y luego ya desde nuestro router cuelgan los distintos dispositivos. Tenemos la televisión, el Smart TV, el NAS, el portátil, el ordenador nuestro, el ordenador de la familia o del niño, la cámara IP, es decir, toda la clase de dispositivos. La cámara IP representaría los dispositivos IoT y en vez de una cámara IP puede ser cualquier otro dispositivo. Como ya digo, puede ser una estación meteorológica, puede ser unas luces controladas a través de internet, un frigorífico que se conecte a internet, cualquier dispositivo que tenga conectividad a internet. Generalmente la IP de nuestro router suele ser 192.168.1.1, en algunos casos puede ser 0.1 y en este caso el resto de los dispositivos tienen esta IP. Ya sabéis que lo suele asignar el DHCP y por ejemplo la televisión tendría el 192.168.1.10, el smartphone .1.11, .12 sería el NAS, .13 un ordenador y así sucesivamente. Este sería el esquema típico que solemos tener en una casa. Internet entra a través del router y el router lo que hace es darle una IP y darle conectividad a todos los dispositivos. Por lo cual, en este esquema todos los ordenadores se ven, todos los dispositivos se ven y si por ejemplo tenemos un ransomware en un ordenador podrá infectar el resto de los ordenadores. O si tenemos un defecto en un dispositivo que tiene una brecha de seguridad, estará accesible el resto de la red y el resto de los dispositivos. Entonces vamos a ver cómo habría que hacer para segmentar la red.
El esquema sería muy parecido, tenemos acceso a internet a través de nuestro router, de él cuelgan los distintos dispositivos, el NAS, el ordenador, el otro ordenador, los dispositivos móviles. Nuestro router tendría como antes la misma IP 192.168.1.1 y el DHCP lo mismo, le asignaría las distintas IPs al resto de los dispositivos, la 1.10, 1.11, 1.12 y así sucesivamente. Pero ahora vamos a ver en qué se diferencia. Ahora lo que podemos hacer es pinchar un segundo router, se pincha directamente a un puerto Ethernet cualquiera de nuestro router y tendríamos este esquema. Y aquí, por ejemplo, conectaríamos el ordenador que tenga más riesgo de ser infectado, como ya he comentado antes, podría ser, por ejemplo, el ordenador familiar, el ordenador de los niños, el Smart TV, los dispositivos IoT. Si luego también el niño tiene un dispositivo móvil, también sería cuestión de conectarlo aquí. Tened en cuenta que es importante a veces que esté en la misma subred, es decir, que se vean el teléfono del niño con su ordenador por si tiene que transferir datos de un sitio a otro. Y ahora la diferencia es esta. Aquí a este router le colocaríamos una subred distinta, es decir, le colocaríamos la 192.168.2.1. Como veis, aquí difiere que es .2 en vez de en el otro que es .1. Entonces podemos colocar la que queramos, la 192.168.2.3.11, la que nos dé la gana. Lo que hace falta es que sea distinta. Y luego, como es lógico, una vez que coloquemos la IP de este router, el resto de los dispositivos a través del DHCP de este router ya le asignará la correspondiente IP privada. Entonces, en este caso, los ordenadores serán del tipo 192.168.2.10, 11, 12, 13 y así sucesivamente. Entonces, la gran ventaja que tenemos aquí es que, como podemos ver, los dispositivos de las distintas subredes no se pueden ver. Es decir, si en este caso este ordenador, el 192.168.2.10 se infectara, no tendría acceso al NAS, no tendría acceso al iMac y no tendría acceso al portátil. Están en redes distintas. Entonces, esto es una manera muy sencilla, muy básica de segmentar una red para que un dispositivo no tenga acceso al otro y no pueda infectarlo. También podríamos haber hecho la configuración al revés, es decir, todos estos dispositivos que colgasen del router principal y luego los dispositivos más importantes, los que queramos securizar, que cuelguen del router secundario. Como es lógico, aquí podríamos colocar un tercer router, es decir, por ejemplo, que tuviera la estructura 192.168.3.1. Por supuesto, ya el resto de los dispositivos que cuelguen de este tercer router serán del tipo 192.168.3. Lo que sea. Y ninguno de ellos se verá con el resto de las subredes. Las Wi-Fi, por supuesto, también serían independientes en este caso, es decir, cada dispositivo se conectaría inalámbricamente al router que le corresponda y solo podría ver los dispositivos que estén bajo ese router. Bueno, pues entonces, una vez vista la teoría, ahora que ya entendemos lo que queremos hacer, vamos a ver cómo se hace. Bueno, entonces, como podemos ver, yo lo que he hecho ha sido al router principal colocarle un segundo router y un tercer router. He conectado los dos directamente a través de un cable Ethernet y ya está. He configurado el router Asus con una IP del tipo 192.168.2.1 y luego el router Buffalo en la subred 3, es decir, 192.168.3.1. Entonces ya tenemos conectados los dos routers, podríamos haber colocado solo uno y vamos a ver cómo quedaría la red. Para lo cual voy a mi teléfono, aquí lo tenemos, y voy a abrir una aplicación para escanear la red para ver cómo estoy. Vamos a ver en qué red estoy, vamos a Wi-Fi, y aquí vemos que estoy conectado a una red que se llama IBAN 5G, que es mi red. Le doy a información y como podemos ver yo tengo la dirección IP 192.168.1.131 y el router está en la 1.1. Abro una aplicación de escaneo y le doy a escanear. Entonces, como podemos ver, aquí del router principal cuelgan todos estos dispositivos. Ahora mismo estoy reordenando la red, no tengo la red como tiene que quedar, pero bueno, para explicaros lo que quiero, así me vale. Entonces, como podemos ver, tenemos todos estos dispositivos que cuelgan del router principal, del router de la operadora. Y como podemos ver, aquí tenemos el Apple TV, tenemos el NAS, tenemos un Switch, tenemos la PlayStation, tenemos los distintos dispositivos. Entonces vamos a cambiar de subred, para lo cual me voy a conectar a otro router, en este caso al Asus. Ya estoy conectado y vamos a ver la información. Como podemos ver, ahora estamos en un router que me ha asignado la IP 192.168.2, esto es lo importante, .2, que es la subred, y ahora el dispositivo tiene la .70 y el router está en la 192.168.2.1.
Entonces vamos a ver ahora la red como la tenemos. Le vuelvo a dar a escanear y ahora, como podemos ver, solo tenemos el propio router Asus y mi dispositivo iPhone. No podemos acceder al NAS ni al resto de los ordenadores ni al Apple TV ni a nada. Es decir, este router no tiene visibilidad con el resto de los dispositivos que cuelgan del router principal. Y luego, si vamos al tercer router, vamos a ver que ocurre exactamente lo mismo. Vamos a ver que ahora está en la subred 192.168.3.1. A mí me ha asignado la IP .3.24 a mi dispositivo. Y al igual que antes, vamos a hacer un escaneo de esta red. Y como podemos ver, solo está el router Buffalo y el iPhone al que me acabo de conectar. Ahora lo único que quedaría sería a cada uno de estos tres routers ponerle los dispositivos que queramos, segmentarlos o dividirlos en función de lo que nos interese, y de esta manera, como hemos visto, unos dispositivos no tendrán visibilidad con los otros. Bueno, pues entonces esto ha sido todo. Como habéis visto, es una manera muy rápida de securizar una red. Por supuesto, hay que tener en cuenta más aspectos, otro día lo explicaré para hacerlo de una manera un poquito más profesional. Pero esto es un principio básico de seguridad, tener las redes separadas para no tener sustos de que nos infectan un ordenador y esa infección se extiende al resto de los ordenadores. Bueno, pues ahora sí, me despido. Recordad que si no os habéis suscrito al canal os podéis suscribir para yo tener un control de los vídeos que más os gustan y de los que no. También, si el vídeo os ha gustado, podéis darle un me gusta, y finalmente recordad que tenéis más información en www.naseros.com. Allí podéis ir y tendréis bastante información sobre NAS, redes y multimedia, y allí tendréis también todos los videotutoriales y todo lo que vamos publicando. Bueno, pues ahora sí, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.